Osteoporosis. ¿Qué es lo que lo provoca? El envejecimiento, la posmenopausia, alcance máximo de la masa ósea, factores genéticos, nutricionales y medioambientales. ¿Cómo ocurre? Es cuando se pierde el equilibrio dinámico entre la formación del hueso por los osteoblastos y la reabsorción ósea por los osteoclastos. Se inclina a favor de la reabsorción. ¿Cómo se manifiesta? Se manifiesta con dolor de espalda, provocando una vértebra fracturada o aplastada, pérdida de estatura con el tiempo, una postura encorvada, un hueso que se rompe mucho más fácilmente de lo esperado. ¿Cómo se reconoce? Se reconoce por una densimetría ósea, es medir la densidad del mineral óseo. ¿Qué consecuencias tiene? Puede provocar que una persona llegue a estar incapacitada a raíz de los huesos debilitados. ¿Cuál es el seguimiento? Una dieta rica en calcio y vitamina D, ejercicio y abandonar el tabaco. Osteoporosis. Enfermedad de Paget. Osteotitis deformante. ¿Qué lo provoca? Infección viral en los primeros años de vida o a impermeabilidad a la vitamina D. ¿Cómo ocurre? Los huesos se descomponen y luego vuelven a crecer. ¿Cómo se manifiesta? Dolor, deformidad, síntomas de articulares o un aumento de vascularización, aumento del número de vasos sanguíneos. ¿Cómo se reconoce? La primera exploración se debe realizar en una gamografía ósea, que nos proporciona como un mapa de la enfermedad, es decir, nos detecta cuáles son los huesos afectados y a continuación se realizará la radiografía de los mismos. Otras pruebas se reservan para el estudio de posibles complicaciones o cuando se requiere planificar una intervención quirúrgica. ¿Qué consecuencias tiene? Puede afectar solamente a una o dos zonas del cuerpo o puede ser generalizada. Los signos y síntomas que se manifiestan, si los hay, dependerán de cuál sea la zona afectada. ¿Cuál es el seguimiento? Medicamentos. Existen varios medicamentos diferentes para tratar la enfermedad de Paget. Cirugía. A veces es necesaria para ciertas complicaciones de la enfermedad. Raquitismo y osteomalacia. ¿Qué es lo que lo provoca? Es el reblandecimiento de los huesos. Se presenta a menudo debido a una falta de vitamina D, la cual le ayuda al cuerpo a absorber el calcio. ¿Cómo ocurre? La falta de la cantidad adecuada de calcio en la sangre conduce a huesos débiles y blandos. El bajo nivel de calcio en la sangre puede ser causado por un nivel bajo de vitamina D en la sangre. ¿Cómo se manifiesta? Los síntomas incluyen fracturas óseas que proceden de una lesión real, debilidad muscular, dolor óseo, especialmente en las caderas, entumecimiento alrededor de la boca. ¿Cómo se reconoce? Apariencia clínica y radiológica de los huesos y por exámenes de laboratorio. ¿Qué consecuencias tiene? Algunas personas con trastorno de deficiencia vitamínica mejoran al cabo de unas pocas semanas. Con un tratamiento, la curación debe suceder en cuestión de 6 meses. ¿Cuál es el seguimiento? El tratamiento puede conseguir un suplementos orales de vitamina D, calcio y fósforo. Las personas que no pueden absorber bien los nutrientes a través de los intestinos pueden necesitar dosis más grandes de vitamina D y calcio. Hiperparatiroidismo. Como, como es su etiología, es la causa más frecuente. El aumento de dos o más glándulas paratiroides representa la mayoría de los casos. Su fisiopatología es que se va disminuyendo los niveles de calcio en el organismo. Su cuadro clínico es debilidad, fatiga, pérdida de apetito. ¿Cómo podemos reconocerlo? Cuando se detecta una elevación de calcio sérico en análisis de sangre de rutina. Pronóstico. Aumento en el riesgo de fracturas óseas, de presión arterial alta y enfermedades cardíacas. Tratamiento.
hacer ejercicio, ingerir más líquidos para evitar formación de cálculos renales. Osteomielitis. ¿Cuál es su etiología? Es una infección ósea. Es principalmente causada por bacterias o otros gérmenes. Su fisiopatología es que las bacterias o otros microorganismos puedan propagarse a un hueso desde la piel, músculo o tendón infectados próximos al hueso. Esto puede ocurrir bajo una úlcera cutánea. Su cuadro clínico. Los síntomas de osteomielitis no son específicos y varían con la edad. Muchos síntomas incluyen dolor óseo, sudoración excesiva, fiebre y escalofríos, molestias en general, inquietud, sensación de enfermedad. Su diagnóstico es el examen puede demostrar sensibilidad, posible hinchazón y enrojecimiento en la zona alrededor del hueso. Las pruebas incluyen omiocultivos, biopsia de huesos. La muestra se cultiva y se examina en un microscopio, gamografía del hueso. El pronóstico. La infección que se presenta después de una artroplastia puede requerir cirugía para retirar la articulación reemplazada y el tejido infectado en la zona. En la misma operación se puede implementar una nueva prótesis. El tratamiento. El pronóstico es desalentador para aquellas personas con osteomielitis prolongada, crónica. Los síntomas pueden aparecer y desaparecer durante años, incluso con cirugía. Es posible que se requiera una amputación, especialmente en personas con diabetes o mala circulación. Osteonecrosis. ¿Qué lo provoca? La necrosis vascular es la muerte de tejido óseo a causa de una falta de irrigación sanguínea. También se le conoce como osteonecrosis y puede producir pequeñas fracturas en el hueso y el colapso de esto. ¿Cómo ocurre? La necrosis vascular se produce cuando se interrumpe o se reduce el flujo sanguíneo a un hueso. ¿Cómo se manifiesta? Algunas personas no tienen síntomas en las primeras etapas de la necrosis avascular. El dolor puede ser leve o intenso. Generalmente se desarrolla progresivamente. ¿Cómo se le reconoce? Durante el examen físico, el proveedor de atención médica te aplicará presión alrededor de las articulaciones para buscar áreas de sensibilidad. Es posible que también mueva las articulaciones en diferentes posiciones para comprobar si ha reducido la amplitud de movimiento. ¿Qué consecuencias tiene? La necrosis avascular no tratada empeora. Finalmente, el hueso puede colapsar. La necrosis avascular también hace que el hueso pierda su forma lisa y este puede provocar una artritis grave. ¿Cuál es el seguimiento? Medicamentos para la osteoporosis. Este tipo de medicamentos podrían disminuir el avance de la necrosis avascular, pero las pruebas de ellos son contradictorias. Terapias. Ejercicios. Un fisioterapeuta puede enseñarte ejercicios para mantener o mejorar la amplitud del movimiento de la articulación. ¿Qué es? ¿Qué lo provoca? Lo provocan múltiples factores. Su fisiopatología. La mayoría de los tumores óseos se desarrollan durante las primeras décadas de vida sin una causa previa conocida. Su cuadro clínico. Neoplasia, la mayoría sintomáticos, factores patológicos, dolor o una masa de crecimiento lento. Su diagnóstico. El estudio radiológico, biopsia y estudio histológico. Pronóstico. Los tumores malignos superan con mucho a sus homólogos malignos. Tratamiento. Cirugía, quimioterapia, radioterapia, criocirugía y terapia dirigida. Artrosis, enfermedad articular degenerativa. Su etiología no es hereditaria, pero se tiene un componente de riesgo genético, riesgo de obesidad, la falta de ejercicio físico a las alteraciones en la postura. Cuando el cartílago
protector que amortigua los extremos de los huesos. Fisiopatología. Se caracteriza por la degradación de cartílago articular y hialina. Cuadro clínico. Hinchazón y rigidez. Pero la artrosis es el dolor de tipo mecano, es decir, se desencadenan con los movimientos y mejora con el reposo. Diagnóstico. Crecimiento del hueso que sobresale de la articulación. Osteofitos. Disminución del espacio articular y un aumento de densidad. Esclerosis del hueso adyacente. Clínico y radiografía. Pronóstico. Empeora con el tiempo y que a menudo produce dolor crónico. Tratamiento. Aliviar síntomas y seguir la evolución. Artritis. Es la degradación de las estructuras articulares, particularmente del cartílago. Los huesos bajo el cartílago se dañan y se rozan. Esto causa dolor, hinchazón, inflamación y rigidez. Fisiopatología. Implica inflamación crónica de la membrana sinovial que puede destruir el cartílago. Su cuadro clínico es dolor articular, inflamación articular, disminución de la capacidad para mover las articulaciones. Diagnóstico: hinchazón y enrojecimiento clínico, radiografías y de laboratorio. Su pronóstico: cansancio inusual, problema médico del corazón, verifica capacidad de movimiento. Tratamiento: fármacos, antiinflamatorios, analgésicos y fisioterapia. Artritis idiopática juvenil. Etiología: ¿qué lo provoca? Idiopática. Fisiopatología: ¿cómo ocurre? Procesos inflamatorios en articulaciones con etiología desconocida. ¿Cómo se manifiesta? Depende de la variante de artritis que debuta antes de los 16 y tiene una duración mínima de 6 semanas. Diagnóstico: ¿cómo se reconoce? Componentes clínicos y criterios para diferenciar la variante. Pronóstico: ¿qué consecuencias tiene? Pérdida de función articular. Tratamiento: ¿cuál es el seguimiento? Farmacológico, terapia física y ocupacional, apoyo psicosocial y nutricional. Gota. Artritis aguda. Etiología: ocurre cuando el ácido úrico se acumula en la sangre y causa inflamación en las articulaciones. Fisiopatología: cuando se acumula demasiado ácido úrico en el líquido alrededor de las articulaciones. Líquido sinovial. Cuadro clínico: inflamación, dificultad para mover la articulación, la piel alrededor está enrojecida o caliente al tacto. Diagnóstico: lesiones cutáneas, cansancio, fiebre, pérdida de apetito. Pronóstico: probablemente es el corazón, los pulmones, en los nervios e incluso a la piel. Tratamiento: consiste en cuidado personal y antiinflamatorios, ejercicio físico y compresas frías. Luxaciones y subluxaciones. Es un proceso agudo generalmente procedente por traumatismo. Fisiopatología: separación completa o parcial de los huesos que conforman una articulación. Cuadro clínico: dolor, deformidades y inestabilidad articular. Diagnóstico: clínico y radiológico. Pronóstico: reducción quirúrgica. Tratamiento: fisioterapia. Esguince. Etiología: permanecer completa de una articulación torciendo de forma extraña. Fisiopatología: desarrollo de ligamentos. Cuadro clínico: de acuerdo al grado. Diagnóstico: clínico o radiológico.
Pronóstico, recuperación completa. Tratamiento, cirugía y fisioterapia. Distrofia muscular de Duchenne. Etiología: congénita, hereditaria, mutación del gen y con deficiencia de distrofia. Fisiopatología: sustitución progresiva del tejido muscular por fibrosis y grasa. Cuadro clínico: movilidad, tono o postura normal. No muestran logros de acuerdo a su edad cronológica, debilidad de la cintura escapular y aumento de pantorrilla. Diagnóstico: se hace clínicamente evidente a los 5 años de análisis genético. Pronóstico: degenerativa progresiva, no hay cura, muerte inevitable al inicio de la edad adulta o máximo hasta los 30 años. Tratamiento: control de los síntomas y mejor la calidad de vida y fisioterapia. Distrofia muscular de Becker. Etiología: congénita, herencia ligada al cromosoma X por mutación del gen de Merina. Fisiopatología: contracturas articulares tempranas en los codos, cuello y tendón de Aquiles. Cuadro clínico: debilidad y atrofia progresiva de los músculos contracturados de codos y tobillos. Diagnóstico: hallazgos clínicos y biopsia. Pronóstico: degenerativo progresivo, muerte súbita hasta el 40% de los pacientes. Tratamiento: controlar de síntomas y mejorar la calidad de vida y terapia física. Distrofia muscular Emery-Dreifuss. Etiología: congénito, hereditario, mutación del X, deficiencia de distrofia. Fisiopatología: sustitución progresiva del tejido muscular por fibrosis y grasa más lento y variable en comparación con la DINI. Cuadro clínico: pérdida de equilibrio, disfagia, disartria, afectación del músculo cardíaco. Diagnóstico: aparece alrededor de los 12 años de edad. Análisis genético. Pronóstico: degenerativa progresivamente. No hay cura. Puede llegar a vivir hasta los 50 años. Tratamiento: controlar del síntomas y mejorar la calidad. Terapia física. Distrofia facioscapulohumeral. Etiología: hereditaria por alteración del cromosoma 4. Fisiopatología: debilidades de los músculos faciales y los hombros y espalda. Cuadro clínico: la mayoría de los pacientes manifiestan los síntomas hacia los 20 años de edad. Diagnóstico diferencial. Pronóstico: en la mayor parte de los casos, la esperanza de vida es normal. Tratamiento: terapia física, cirugía y dispositivos ortopédicos. Tendinopatías. Etiología: desgaste gradual del tendón debido al uso excesivo o al envejecimiento. Fisiopatología: lesión crónica del tendón. Cuadro clínico: sensación, desgaste del tendón, dolor, debilidad muscular. Diagnóstico: examen físico. Tratamiento: descanso, hielo y analgésicos. Calambre muscular. Fatiga del músculo. Fisiopatología: alteraciones metabólicas o de sales minerales, sodio, potasio y calcio. Cuadro clínico: contracción súbita cuando no está preparado para ello, falta de calentamiento, dolor agudo que cede al estirar masivamente el músculo. Diagnóstico clínico. Pronóstico: pequeño dolor residual que desaparece con el tiempo. Tratamiento: masoterapia. Contractura muscular. Etiología: actividades inapropiadas e intensidad o función. Fatiga excesiva de las fibras. Fisiopatología: contracción, continuidad e involuntaria del músculo. Cuadro clínico:
dolor y limitación de los movimientos. Diagnóstico clínico, pronóstico ninguno y tratamiento, reposo y fisioterapia integrativa. Desgarre muscular. Etiología. Se produce por mecanismo de contusión o de distensión. Fisiopatología. Rotura de varias fibras musculares o por la rotura parcial de musculatura. Cuadro clínico. Dolor intenso con impotencia funcional y mediante de todo el miembro afectado. Se visualiza una depresión en hinchazón en la afectación hematómica. Diagnóstico clínico, pronóstico, no hay pronóstico. Tratamiento, reposo y fisioterapia integrativa y a veces cirugía.